Vamos a hablar ahora de los fenómenos ondulatorios referidos al sonido, ¿de acuerdo? Ya vimos cuáles eran las propiedades en general de las ondas mecánicas, ¿no? Las ondas, o a diferencia de las partículas, pues las ondas pueden reflejarse y refractarse, pero decíamos que esas propiedades eran también compartidas con las partículas, pero sin embargo, digamos, todas las ondas, ya sean mecánicas o electromagnéticas, tenían a su vez otro tipo de propiedades que eran netamente ondulatorias, como por ejemplo los fenómenos de difracción o los fenómenos de interferencia. ¿De acuerdo? La polarización, recordad que solamente era para ondas transversales, con lo cual pues el sonido no tiene nada que ver con la posibilidad de polarizarse, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son precisamente esas propiedades ondulatorias del sonido y, por ejemplo, cómo se manifiestan. Vamos a empezar por la reflexión. La reflexión del sonido es algo habitual. Evidentemente, si uno tiene un altavoz que está enchufado hacia una pared, digamos dirigido hacia una pared, la pared devuelve el sonido y nosotros podemos escuchar perfectamente el sonido que sale reflejado en las distintas paredes, ¿no? Y me imagino además que también habréis visto pues, en algunos museos de la ciencia, pues generalmente dos antenas parabólicas que hay a una gran distancia de la otra, y si nos ponemos a hablar en el foco de una de esas antenas, pues el receptor o la otra persona que está escuchando igual a 50 metros, pues puede percibir perfectamente, digamos, el sonido, ¿no? Colocando su oído, por ejemplo, en el foco del otro espejo. Entonces, eso es digamos, una demostración típica de lo que sería la reflexión del sonido mediante antenas parabólicas. Seguramente también habréis notado muchas veces pues, cuando entráis en un planetario, por ejemplo, o en alguna bóveda en forma de cúpula semiesférica, pues veis que ahí se produce también tenemos un fenómeno de reflexión del sonido, de manera que, por ejemplo, pues en un pequeño planetario, cuando alguien está hablando en un extremo, justo en el otro extremo diametralmente opuesto se le puede escuchar perfectamente su conversación. Lo que se llama en inglés los whispering galleries. Bueno, pues esos son fenómenos que, digamos, relativos a la reflexión del sonido. Hay, sobre todo, uno de los fenómenos que más conocemos referidos a la reflexión del sonido es el fenómeno del eco. Es decir, el eco se produce cuando nosotros, por ejemplo, en un valle decimos el famoso hola y vemos que se refleja en las montañas y escuchamos el eco varias veces repetido, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el fenómeno del eco es un fenómeno de reflexión. ¿A qué se debe el eco? El eco se debe a que el oído humano es capaz de diferenciar dos sonidos que le lleguen al oído con una diferencia de una centésima de segundo, perdón, de una décima de segundo, de 0,1 segundos, ¿vale? Entonces, yo soy capaz de discernir, digamos, dos sonidos como diferentes cuando llegan al oído con una diferencia de 0,1 segundos. ¿Qué significa eso? Eso significa, por ejemplo, que si asumimos que el sonido, digamos, en el aire tiene una velocidad media de 340 metros por segundo, por ejemplo, a unos 25 grados, eso significaría que cualquier objeto, por ejemplo, que estuviese, digamos, si tuviésemos una pared reflectante a 17 metros, que es la mitad de 34, ¿vale? Puesto que la velocidad del sonido 340 por el tiempo 0,1 segundos nos daría 34 metros. Por tanto, digamos, dos focos sonoros, si yo tengo un foco aquí y otro a 34 metros, y emiten a la vez, digamos, un mismo sonido, los voy a escuchar por separado por ese intervalo de 0,1 segundos. Pero si tenemos un único foco sonoro y tenemos una pared a 17 metros, como el sonido va y viene y recorre en total 34 metros, el sonido que va y el sonido que vuelve reflejado llegará con un retardo de 0,1 segundos y lo escucharemos como sonido diferenciado. Bien, eso es el eco, ¿de acuerdo? Y esa es la distancia mínima del eco, es decir, los 17 metros, más o menos, ¿de acuerdo? Sería la distancia mínima a la que si nosotros tenemos una pared, por ejemplo, a esa distancia y emitimos un sonido con un altavoz, nos va a venir reflejado en forma de eco y lo vamos a poder distinguir como diferente.
Por supuesto, a partir de ahí, de 17 en adelante, tendremos el fenómeno del eco, ¿de acuerdo? Es decir, llegará... Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un valle y tenemos una montaña y decimos el hola y de repente nos devuelven las montañas un hola, bueno, pues eso nos puede dar una idea de a qué distancia están esas montañas, simplemente midiendo cuál es el retardo del sonido, ¿de acuerdo? Podríamos saber pues cuál es la distancia a la que se encuentran las montañas, simplemente teniendo en cuenta pues eso, que un retardo de 0,1 segundos respondería o correspondería en este caso a 17 metros, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues el fenómeno del eco, como veis, es un fenómeno de reflexión del sonido. Hay otro fenómeno que seguramente habréis notado si en alguna ocasión os habéis metido en una habitación que no está amueblada. Por ejemplo, una casa recién estrenada, entramos en una habitación y notamos como que hay se nos oye mucho, ¿no? Hay un ruido ahí. Bien, ese fenómeno, que es debido a la reflexión con las paredes de la habitación, se denomina reverberación. Es decir, la reverberación se produce cuando las distancias son menores de 17 metros, por ejemplo en el rango de una habitación, y lo que escuchamos son las distintas reflexiones que evidentemente nos producen una sensación de cierto retardo, pero que no somos capaces de distinguirlo, ¿no? Y bueno, pues ese hecho es lo que llamamos reverberación. La reverberación puede ser muy molesta. Entonces, por ejemplo, pues las salas de conciertos, en los grandes teatros donde suele haber música clásica o conciertos o lo que sea, generalmente lo que se hace es intentar evitar ese tipo de reflexiones, porque ese tipo de reflexiones podría arruinar perfectamente un concierto, ¿no? Por tanto, lo que se hace es con las paredes, pues se utilizan, por ejemplo, superficies absorbentes, no reflectantes, y que evitan, digamos, esa reflexión que podría ser un poquito incómoda. Bueno, pues eso se llama reverberación del sonido, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, el fenómeno del eco y el fenómeno de la reverberación pues tienen que ver con lo que sería la reflexión del sonido como propiedad. Y os sugiero que hagáis una experiencia que es muy bonita y muy sencilla. La podéis hacer perfectamente en casa. Dos personas y os podéis divertir con ella, por ejemplo, ¿no? Es coger un par de paraguas, dos paraguas, los abrís, ¿de acuerdo? Más o menos del mismo tamaño. El foco de un paraguas viene a estar más o menos pues por donde, digamos, al abrir el paraguas acaban las varillas de extenderse, ¿no? Entonces, más o menos por ahí está el foco. Bueno, pues una persona con ese paraguas abierto, ahí puede poner, por ejemplo, un altavoz de música, que no se oiga muy fuerte, más que nada para que lo que oigamos sea la reflexión. Dirigido hacia el paraguas. Ponemos ahí un altavoz dirigido hacia el paraguas y otra persona, pues por ejemplo, a 2 metros o a 3 metros, con un paraguas similar abierto, lo que hace es acercar el oído justamente a la zona de las varillas, ¿no? Eso sí, tenéis que dirigir los paraguas, digamos, linealmente uno frente al otro, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver cómo se escucha perfectamente el sonido cuando acercáis, digamos, el oído al foco. Eso lo podéis hacer cualquiera, o sea, es una experiencia de reflexión del sonido muy interesante. Bueno, un fenómeno menos conocido que el de la reflexión es el de la refracción del sonido. Todo el mundo conoce la refracción de la luz, pero sin embargo la refracción del sonido es algo a lo que no estamos tan habituados, ¿no? Sin embargo, fijaos, podemos hacer una experiencia con dos globos. Este globo, evidentemente, como veis, está lleno de helio y por eso flota. Sin embargo, este globo está inflado con un gas más pesado que el aire, ¿de acuerdo? Es un gas de estos que se utilizan para limpieza de ordenadores. Bueno, pues es un gas pesado, en este caso, y por tanto son dos gases de distinta densidad. Recordemos que cuando las ondas pasan de un medio a otro distinto, de distinta densidad, pues hemos dicho que la velocidad de propagación del sonido varía, ¿de acuerdo? En el caso de medios menos densos, el sonido se propaga, digamos, a una mayor velocidad. En el caso del helio, por ejemplo, se propaga a más velocidad porque recordad que su masa molar era menor. Ayer veíamos esa dependencia respecto de la
masa molar del gas a la hora de propagarse el sonido, ¿no? Entonces, en el caso del helio, el gas se propaga a más velocidad porque es un gas ligero. Sin embargo, en este caso, como es un gas más pesado, el sonido se propaga a menos velocidad. Y cuando las ondas sonoras, o cualquier onda en general, pasa de un medio en donde se propaga de menos a más velocidad, en ese caso, recordad que la refracción significaba, como vimos en su día con el modelo de Higgins, que se alejaba de la normal, ¿de acuerdo? Por el contrario, cuando, digamos, el sonido o cualquier onda pasa de un medio, ¿vale?, llega a un medio a otro donde se propaga a menor velocidad, los rayos se acercan a la normal. Bien, pues lo que vamos a ver es que precisamente un globo de helio se va a comportar como una especie de lente divergente del sonido, mientras que este otro globo se va a comportar algo así como una especie de lente convergente del sonido, ¿no? ¿Y eso en qué se va a traducir? Pues convergente significa que el sonido converge en un punto. Por tanto, si yo pongo un altavoz aquí, ¿de acuerdo?, vamos a escuchar aquí el sonido aumentado en el caso de este globo, y por el contrario, si hacemos lo propio en el globo del helio, lo vamos a escuchar más disminuido. Y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Bien, pues vamos a verificar el comportamiento de los dos globos como lente convergente y divergente. Divergente en el caso del globo de helio, convergente en el caso del globo de gas pesado. Para ello vamos a utilizar un sonido puro de 700 Hz, si bien la frecuencia pues no es relevante en el experimento, pero lo que vamos a utilizar es el propio sensor de sonido de la cámara, digamos como receptor del sonido en este caso. Vamos a activar el sonido y esto es, digamos, lo que tendríamos que escuchar, más o menos a la distancia a la que lo vamos a colocar. Cuando anteponemos el globo de helio el sonido mengua ligeramente. Sin embargo, cuando anteponemos el globo de gas pesado, puede percibirse un ligero aumento del sonido. En este caso, el globo de gas pesado se ha comportado como una lente convergente, mientras que el de helio se ha comportado como una lente divergente acústica. Podemos explicar esto que acabamos de ver con los globos de una manera muy sencilla, ateniéndonos al típico dibujo del diagrama de rayos, ¿no? Entonces imaginemos, recordad que el concepto de rayo era la línea perpendicular al frente de ondas en cada uno de los puntos de avance de la onda, y es pues una forma muy gráfica de poder ver las cosas, ¿no? Entonces, imaginemos, por ejemplo, el caso del globo de helio, ¿de acuerdo? En el caso del globo de helio, decíamos, el gas es más ligero, por tanto la velocidad de propagación del sonido dentro del globo es mayor que en el exterior, y en consecuencia eso, cuando hablábamos de la refracción y la ley de Higgins, significaba lisa y llanamente que el ángulo de incidencia siempre iba a ser menor que el de refracción. Es decir, en la refracción, este rayo, digamos, sonoro que viene aquí, se separa, se aleja de la normal al pasar a un medio donde se propaga con mayor velocidad, ¿de acuerdo? Y eso hace que el rayo, como veis, se desvíe, en este caso hacia arriba y en este caso hacia abajo, por tanto diverge. A la salida ocurre justamente el fenómeno inverso, es decir, a la salida pasamos del helio, donde se propaga con mayor velocidad, a un medio, otra vez como el aire, donde se propaga con menor velocidad. En consecuencia, como veis, en este caso el ángulo, digamos, de incidencia desde el medio hasta ese punto es mayor que el ángulo de refracción, con lo cual el haz de nuevo vuelve, como veis, a desviarse, en este caso todavía más alejándose de lo que sería el receptor, que sería nuestro oído que estaríamos puesto ahí. Eso es lo que explicaría ese comportamiento divergente en el caso del helio. En el caso del gas pesado, como veis, ocurre justamente lo contrario, es decir, aquí pasamos de un medio donde el sonido se propaga a mayor velocidad a un gas pesado donde se propaga con menor velocidad.
Entonces, en este caso, el ángulo de incidencia va a ser siempre mayor que el ángulo de refracción. Por tanto, como veis, estos rayos incidentes van a salir refractados en el medio y van a hacer que, digamos, viajen convergiendo de alguna manera, ¿de acuerdo? Pues este ángulo de refracción es menor. A su vez, cuando salgan, este ángulo de incidencia ahora, sin embargo, pasa de un medio donde se propaga a menor velocidad a un medio donde se propaga a mayor velocidad. Eso significa, por tanto, que ahora, según sale otra vez al exterior, emerge alejándose de la normal. Es decir, la normal son estas líneas azules, que serían las perpendiculares a cada uno de los puntos que hemos elegido, ¿de acuerdo? Ahora el ángulo de incidencia, vamos a llamarlo I', sería este que tenemos ahí, y al pasar a un medio donde se propaga, digamos, a mayor velocidad, en este caso, como veis, el valor de R', el ángulo de refracción, aumenta. Y eso hace que estos dos rayos finalmente converjan, ¿de acuerdo? Pues en un punto, y si ponemos aquí el oído, pues digamos, se han concentrado, todas las ondas sonoras se concentran en ese punto. Y esa es la razón por la que con el globo de gas pesado notamos precisamente ese efecto de intensificación del sonido. Bueno, en el vídeo se aprecia, en el sentido, se aprecia mucho mejor a oído simple, porque lo que puede pasar a veces es que el sensor de sonido de la cámara se satura. Pero bueno, sí habéis visto en el vídeo anterior esa diferencia que había, ¿de acuerdo?, cuando pasábamos el globo de gas pesado por delante del altavoz o el de helio. Bueno, pues esta sería la explicación. Y esto es un fenómeno de refracción del sonido idéntico al que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de la luz. Bien, una propiedad netamente ondulatoria del sonido es la interferencia, el fenómeno de interferencia. Ya vimos cómo se producía, en el caso de las ondas mecánicas en general, la interferencia por diferencia de caminos recorridos, ¿de acuerdo? Y una ilustración particularmente interesante de ese fenómeno de interferencia en el caso del sonido lo constituye pues esto que tenemos aquí, que es lo que llamamos el tubo de Quincke, ¿vale? Tubo de Quincke es un tubo de interferencias, esencialmente, y como veis, pues consta de los siguientes elementos. De entrada, pues tenemos en el ordenador un generador de frecuencias, un generador de tonos puro. Vamos a utilizar para esta experiencia una frecuencia de 600 Hz, ¿de acuerdo? Y ese tono es transmitido hasta el altavoz que está situado justamente aquí. Bien, el sonido que sale del altavoz va a recorrer, va a salir tanto por este camino como por este otro camino más largo, ¿de acuerdo? Y el sonido que va por los dos ramales finalmente llega aquí donde tenemos situado un micrófono. Ese micrófono está conectado a este amplificador, que es el que nos va a dar el sonido. Lo que ocurre en este punto, se va a encargar el micrófono de decirnos si tenemos una interferencia constructiva o destructiva. ¿Qué ocurrirá? Pues cuando tengamos una interferencia constructiva, el sonido se va a amplificar, y por el contrario, cuando, en virtud de la diferencia de caminos recorridos por el sonido, tengamos una interferencia destructiva, el sonido se va a extinguir, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente variar el camino recorrido por la onda sonora. ¿Cómo? Pues como veis aquí, esta parte del tubo lo podemos variar. Es decir, podemos mover, desplazar este tubo interior, y por tanto ahora mismo, por ejemplo, la longitud recorrida por el sonido sería mayor que la anterior, ¿de acuerdo? Por tanto, variando la longitud que recorre el sonido por este ramal, pues vamos a producir fenómenos de interferencia, que se van a traducir en máximos y en mínimos. Determinar el máximo es más complicado, pero los mínimos se ven perfectamente, es decir, se escuchan mejor, perfectamente, ¿vale? Es decir, los mínimos sí los vamos a ver justamente cuando se produzcan. De mínimo a mínimo, o de máximo a máximo, como vamos a ver después, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha habido un desplazamiento de una longitud de onda. Acordaos que la diferencia de caminos recorridos era un múltiplo entero de veces lambda si la interferencia es constructiva, ¿vale? Por tanto, siempre que se produzca, digamos, un máximo hasta el siguiente máximo, habremos recorrido una lambda. El sonido habrá recorrido la distancia equivalente a una lambda.
o bien de mínimo a mínimo, ¿de acuerdo? Habremos recorrido, en el caso del sonido, una distancia equivalente a una lambda. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona este experimento y de entrada, bueno, vamos a partir de un punto conocido porque, pues como veis, aquí tenemos una regla. Este ramal abierto pues incluye una regla que me va a poder permitir pues ver qué distancia hay, por ejemplo, de un mínimo a un mínimo. Partimos del punto, tenemos aquí una especie de cursor situado en el punto 80, pero bueno, lo que vamos a ir buscando, porque es mucho más sencillo, ya os digo de esa manera, son los mínimos. Y mediremos la distancia que hay de un mínimo a un mínimo. ¿Para qué sirve, por ejemplo, este dispositivo? Pues este dispositivo nos va a permitir medir con bastante precisión, como buena precisión, la velocidad de propagación del sonido, como vamos a ver después, ¿no? Lo que tiene este tubo por dentro es aire, por tanto mediremos la velocidad de propagación del sonido en el aire. Bien, esta frecuencia que suena son 600 Hz. Vamos a empezar a desplazar y vamos a observar el primer mínimo. Bien, por aquí tendríamos más o menos el primer mínimo. Anotamos la distancia, la marca son 61 centímetros, vamos a medir la distancia hasta el siguiente mínimo. Ahora veis que el sonido vuelve a amplificarse. Y de nuevo empieza a menguar. Vale, podríamos localizarlo aquí, en la marca 32. Es decir, de la marca 32 a la marca 61 van 29 centímetros. Esa sería, por tanto, la distancia, digamos, de mínimo a mínimo. Veis que vuelve a amplificarse una vez que pasemos. Y así sucesivamente, es decir, vamos viendo cómo el sonido se amplifica o se extingue según vamos moviendo el ramal. Bueno, con estas dos transparencias podemos echar un vistazo a qué es lo que realmente sucede. Es decir, esto sería el dispositivo, tenemos aquí el micrófono, tenemos el altavoz y digamos el sonido que viene por un lado y por otro. Imaginemos que en este caso está interfiriendo constructivamente, ¿de acuerdo? Es decir, ahí coincide máximo con máximo. Bien, al desplazar el ramal hacia el otro lado, en este caso, cuando nosotros desplazamos el ramal, llegaríamos a esta situación intermedia donde se produce un mínimo, es el caso en el que el sonido se extingue, y si seguimos desplazando, volverán otra vez de nuevo a coincidir máximo con máximo. En esta situación de coincidencia máximo con máximo, de nuevo volvemos a tener otra vez el sonido amplificado. Y posteriormente lo volvemos a tener extinguido y así sucesivamente. Es decir, vamos a tener, según vamos desplazando el ramal móvil, pues máximo con máximo, o bien máximo con mínimo, interferencia destructiva, o bien de nuevo máximo con máximo, interferencia constructiva, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Fijaos, desde, digamos, un mínimo a un mínimo o de un máximo a un máximo, lo que sucede al pasar de un máximo a otro es que nos hemos desplazado una distancia que equivale a lo que sería la longitud de onda. Ahora bien, recordemos que el sonido está haciendo este camino de ida por aquí y de vuelta por aquí. Por tanto, si yo desplazo este ramal una distancia d, fijaos que el sonido ha recorrido en realidad la distancia 2d. De ahí que esa sea la distancia que recorre el sonido desde un máximo hasta el siguiente máximo, o bien desde un mínimo hasta el siguiente mínimo, puesto que tiene que recorrer los dos ramales. Por tanto, si nosotros desplazamos una distancia, como hemos visto en el dispositivo, de unos 29 centímetros, eso quiere decir que el sonido ha recorrido en realidad 58 centímetros, es decir, 2 veces d. ¿De acuerdo? Para volver otra vez a encontrar máximo con máximo. Bueno, pues vamos a hacer un cálculo en la pizarra a partir de este experimento para ver cómo podemos deducir cuál es la velocidad de propagación del sonido.
Bien, pues como acabamos de comentar, cuando hemos desplazado nosotros este tubo una cierta distancia, en realidad el sonido se ha desplazado el doble, puesto que tiene que recorrer los dos ramales, ¿de acuerdo? Por tanto, la distancia que recorre el sonido es 2 veces d, y hemos dicho antes que d, en nuestro caso, era, vamos a expresarlo en metros, eran 58 centímetros, por tanto 0,58 metros. Bien, en consecuencia, bueno, esto es 2D, perdón, es 2D, ¿no? Hemos dicho antes, exacto. Esto sería el doble, 2 veces D, por tanto, porque habíamos dicho que era 29 centímetros, si mal no recuerdo, ¿de acuerdo? Por tanto, el doble de 29, que sería 58 centímetros, es la distancia que ha recorrido el sonido. Esto sería 2 veces D. Y esta distancia es la distancia que había de mínimo a mínimo, o el equivalente de máximo a máximo. Por tanto, esta distancia 2D equivaldría justamente a la longitud de onda del sonido en el medio, ¿vale? Y la longitud de onda, recordemos que se relaciona con la frecuencia y con la velocidad de propagación del sonido, es decir, que esto finalmente, la longitud de onda equivalía a la velocidad de propagación del sonido partido de la frecuencia. De ahí que si yo conozco la frecuencia, lo que puedo hacer es determinar la velocidad de propagación del sonido, es decir, vamos a despejar por tanto v, y en consecuencia la velocidad de propagación del sonido, según esta experiencia, sería 2 veces d por la frecuencia, ¿de acuerdo? Por tanto, la velocidad que nos va a salir de propagación del sonido en el dispositivo que hemos utilizado, pues sería 0,58 por la frecuencia que hemos dicho que es 600 hercios en este caso, y por tanto esto nos va a dar, en unidades del sistema internacional, la velocidad de propagación del sonido. Si cogéis una calculadora, bueno, pues esto nos da como resultado 348 metros partido segundo, ¿de acuerdo? Que es un resultado, como veis, bastante concordante con lo que es la velocidad de propagación. Daos cuenta que el afinar exactamente dónde está el mínimo no acaba de extinguirse del todo, pero bueno, más o menos por tanto error. Quiero decir que fijaos que si esto simplemente cambia medio centímetro más arriba o más abajo, pues igual nos aproximamos más al valor de 340 metros por segundo. Pero bueno, la idea es pues ver cómo con un dispositivo bastante rudimentario, porque daos cuenta que el dispositivo que os he enseñado está montado pues a base de tubos de PVC, de tuberías que podemos encontrar en cualquier tienda de bricolaje, ¿de acuerdo? Por tanto, es un dispositivo realmente fácil de diseñar y de construir, pero es un dispositivo extremadamente potente para poder calcular, por ejemplo, pues esto, fenómenos de interferencia, velocidad de propagación del sonido en un determinado medio, ¿de acuerdo? Que puede ser pues un medio gaseoso en general, líquido no, pero bueno, podríamos incluso intentar sustituir, desplazar el aire que hay dentro pues por otro gas y poder hacer medidas, por ejemplo, de la velocidad de propagación del sonido pues en otros gases distintos. Bien, con esto pues queda claro que el sonido efectivamente se propaga mediante ondas sonoras y como tales ondas mecánicas pues pueden interferir, y acabamos de ver esas interferencias que se traducen en máximos o en mínimos, como cualquier otra interferencia.